Hola, ¿cómo estás? Hoy vengo a hablarte de la importancia de la hidratación del tejido muscular en tu dolor de espalda. Sé que más de uno cortocircuitará y dirá, pero hidratación y dolor de espalda, esto no puede ser. Voy a contarte. Lo más importante es que entiendas que la mayoría de lesiones que vemos a nivel mecánico en espalda, siempre que no haya habido accidentes bruscos, traumatismos, caídas fuertes, cualquier tipo de accidente, ¿vale? Está provocada por malas posiciones repetidas, no cuidar correctamente el tejido muscular, no hacer un ejercicio adecuado, no movilizar correctamente el tejido que has estado todo el día sobrecargando. Y ahora te cuento por qué la hidratación, que no el agua, la hidratación es muy importante en la gestión de tu dolor de espalda. Tienes que pensar que el 70% aproximadamente del tejido muscular es agua, es hidratado, tiene que estar totalmente hidratado. Si no, sería algo similar como si comparas un lomo embuchado con un lomo fresco. Un lomo fresco está hidratado y un lomo embuchado pues está seco, está rígido, está más duro. Esa es la diferencia principal. Pero, ¿qué ocurre en tu músculo cuando el músculo se deshidrata, no funciona correctamente? Bueno, pues cuando el músculo se deshidrata, se queda rígido, se queda seco, igual que hablábamos del lomo embuchado. Queda más duro, más rígido, más seco y por tanto pierde su capacidad elástica. Empieza a ser más rígido, empieza a hacerte sentir como un palo, como definís muchos pacientes cuando venís a la clínica. Por ese motivo, cuando ocurre eso en tu tejido muscular por falta de hidratación y se queda rígido, lo que hace es que también se acorta un poquito. Y al acortarse, ¿sabes lo que ocurre? Mira, te lo cuento con las vértebras. Si tú acortas el músculo que interfiere directamente en la espalda o en la cadena muscular, incluidas las piernas si tienes un problema lumbar, en los brazos si tienes un problema cervical o dorsal, lo que va a provocar ese músculo rígido, ese músculo deshidratado es una mayor compresión. Y como puedes ver, cuando hay más compresión, por tanto, hace sufrir más al disco, en este caso al amortiguador de la columna. Lo puedes extrapolar a un menisco en una rodilla o a cualquier otra articulación. Va a generar una mayor compresión. Por ese motivo, debes hidratar correctamente los músculos. Pero lo más importante, como te decía, no es el agua. Es que ese líquido, ese agua que bebemos, debe estar correctamente suplementado con electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio. Y ten en cuenta que la mayor parte de aguas que bebemos hoy en día son de mineralización débil. Por ese motivo, muchos tipos de agua, la gran mayoría de las que usamos, no hidratan. Bebes agua, orinas agua. ¿Está claro? Y ese agua no se retiene en tu cuerpo. Pero no solo consiste en beber, hay otros factores. Tienes que tener en cuenta que mantener tu cuerpo muchas horas en la misma posición va a generar también que ese músculo no bombee, no se mueva y por tanto no mueva ese fluido y mantenga esa capacidad viscoelástica que debe tener el tejido muscular. Te pongo el ejemplo claro. Vas y estás, por ejemplo, en la oficina, ¿no? Con el ordenador. Imagina, estás sentado, sentada y el ordenador te provoca esa posición. ¿Qué pasa? Que los músculos, por ejemplo, en este caso de la zona delantera, van a estar así muchas horas, 8 o 9 horas al día. Y cuando sales, lo más que haces es ponerte de pie o tumbarte un rato a descansar, porque si llegas a casa y te pones a cenar, a comer, te vuelves a sentar. Pero es que en ningún momento abres esa musculatura, en ningún momento estás trabajando en condiciones toda la musculatura posterior para que cuando vayas al ordenador se mantenga más tiempo erguida y no sea tan fácil que te caigas. Eso por ahí. El estrés. ¿Qué ocurre con el estrés? El estrés libera una sustancia en tu cuerpo que se llama cortisol. Y esa sustancia hace que el sodio a nivel intracelular no se gestione correctamente y provoca, cuando es mantenido en el tiempo, una deshidratación en ese tipo de célula muscular y por tanto el músculo se queda rígido. ¿Cómo lo podemos ver en la columna? Pues si te queda rígido cuando tienes estrés, por ejemplo, que afecta mucho a la zona alta, el paciente viene como un palo, totalmente rígido, no es capaz de girar a los lados. Es que me noto mucha carga en los hombros, se me pone presión en la nuca, dolor en la cabeza. Claro, porque al tensar
lo que haces, imagínate, esta es tu cabeza, aquí estaría la cabeza, y cuando metes estrés, el tejido muscular hace esto y te tensa. Y como tus ojos tienen que mirar al frente, una vez que has bloqueado aquí, tu columna se tiene que doblar para que puedas mirar al frente. Importante también. Otro aspecto que no somos muy conscientes de él es las luces azules, las pantallas, la luz artificial, que pasamos muchas horas sometidos a ellas y que cuando las ponemos a última hora del día hacen que nuestro cerebro se estimule demasiado. Y al estimularse demasiado, vamos a la cama tarde, vamos a la cama con mucho ritmo. Y tienes que tener en cuenta que tus músculos tienen que recuperar y por tanto tienen que cargarse también de agua mientras duermes. Si duermes tarde, si duermes muy estimulado, tu cerebro no para, no descansas y no le das un descanso óptimo a tu tejido muscular. Eso también hace que se quede más rígido y por tanto haya más dolor. Y por último, hacer ejercicios adecuados. Y escucha, no estoy hablando de deporte, estoy hablando de ejercicios adecuados. Si tú, después de estar 8 horas en la oficina, 8 horas de pie, me da igual una cosa que la otra, tu deporte o tu actividad física es salgo a correr 4 días a la semana o voy al gimnasio 4 días a la semana a hacer pesas, como no trabajes la parte elástica que te estoy contando, que por posturas mantenidas se queda rígido, se queda cortado, con el paso del tiempo vas a acabar mal, vas a acabar con lesión. Y encima te va a cortocircuitar la cabeza, porque vas a decir, pero si yo soy una persona que me cuido. No, tú crees que eres una persona que te cuidas, pero no te estás cuidando bien. Estamos hablando de movimiento, de ejercicio adaptado a tu postura del día a día, a tus hábitos, a las cosas que más haces, a esas posiciones que mantienes o esas posturas que tienes que deshacerlas cuando llegas a casa o cuando acabas el trabajo. ¿Quién hace eso? No lo hace casi nadie. Por ese motivo, la mayor parte de las personas acaban con lesiones de columna, muchas de ellas severas, y sin entender por qué. ¿Cómo de la noche a la mañana tengo 3 hernias discales? Porque no es de la noche a la mañana. Es durante mucho tiempo, has ido apretando, 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 hasta que has llegado a morder, a comprimir tantísimo que el disco ha acabado saliendo y ahora ya te duele, te comes la cabeza, no puedes hacer ese deporte, vas a trabajar y no aguantas sentado, no aguantas de pie. Ten en cuenta esos 4 factores y te los resumo para terminar. Mantener posturas, ese tiempo de trabajo, esas posiciones más habituales, mucho tiempo. Estrés mantenido. Exponerte últimas horas del día a estimulación por luz azul que no te va a permitir descansar bien cuando vayas a la cama. Y no hacer movimientos y ejercicios adecuados, sino hacer deporte, buscarte rendimiento, porque te alivia la cabeza. Pero ten cuidado, no cuida tu físico. Por ese motivo, quiero que seas consciente de que la hidratación te ayudará a que esa capacidad viscoelástica del cuerpo no se pierda. Pero ya sabes, debes beber un líquido totalmente equilibrado. Debes no mantener muchas horas esa posición y si la mantienes, tienes que saber cómo compensarla cuando salgas de esa postura del trabajo, por ejemplo. Tienes que intentar que ese estrés que domina tu vida no sea tan habitual. Tienes que coger el hábito de llegar a la noche a casa y olvidarte de las luces azules, de las pantallas. Utiliza velas, utiliza luces rojas, utiliza lo que quieras. Si vas a ver pantallas, bájales al máximo la iluminación, ponles filtros para que tengan esos colores menos fuertes y lo agradecerás cuando llegues a la cama. Y por último, acuérdate, muévete correctamente, es muy importante.